Nuestro querido Padre y nuestro Señor, alabado sea su santo y su bendito nombre. Estamos agradecidos, mi Señor, por permitirnos estar a esta hora abriendo su palabra, aprendiendo de ella, y le pedimos humildemente que nos ayude a comprenderla y que las enseñanzas que tiene, la luz que sale de su palabra, podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, apreciados. Hoy quiero compartirles una porción de las Escrituras que se encuentra en Hechos capítulo 10. Vamos a considerar Hechos 10 del 1 en adelante. Vamos a estudiar hasta el versículo 31. De hecho, más que estudio va a ser una narración. Vamos a narrar en este tema la escena, lo que está pasando en esta porción de las Escrituras, y de ahí vamos a extraer enseñanzas diversas, pero quisiera concentrarme en una, que quede una muy clara en nuestros corazones, porque en verdad hay una enseñanza muy importante aquí para nuestra vida espiritual práctica. Pedro fue transformado en la misión. Y les voy a hacer énfasis a lo largo de esta narración, pero quiero que comencemos leyendo Hechos 10, 1, 34 y 35, porque ahí es donde vamos a terminar y donde vamos a hacer énfasis en la enseñanza principal de este tema. Dice la palabra del Señor, Hechos 10, 1, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos capítulo 10, narra la historia de cuando un hombre, un centurión piadoso, un importante miembro de las Fuerzas Armadas de Roma, un centurión, una persona con poder, una persona con autoridad. Esta persona con poder y con autoridad era un hombre piadoso, un hombre creyente, una persona que oraba, dice la Escritura, siempre estaba en constante comunión. Vivía en Cesarea, una ciudad que estaba muy poblada, y su población se caracterizaba porque había mucho creyente en el Dios verdadero y muchos paganos. Era una ciudad muy mezclada entre estas dos creencias. Pero este centurión romano oraba mucho, hacía muchas limosnas y era una persona piadosa. Y aquí quiero comenzar con las lecciones, porque quizás hay personas afuera de la iglesia, personas que no pertenecen a la iglesia remanente, pero que son personas que buscan sinceramente al Señor. No tienen la luz, no tendrán la luz de la verdad de las palabras de Dios, pero en su corazón hay sinceridad en busca de Dios. Y ahí estaba Cornelio, orando siempre. En una de esas oraciones, en uno de esos días, él se encontraba en ayunas y estaba en oración. Y yo me imagino, yo quiero pensar que él tenía una petición en su corazón, un gran deseo de conocer al Dios verdadero. Y ahí estaba Cornelio, orando, suplicando al cielo, y Dios le regala un evento extraordinario. Dice que un ángel viene a él vestido de blanco. Imagínense aquel escena impresionante. Está orando aquel fiel devoto y se le aparece un ángel resplandeciente, blanco, y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Impresionante. Qué belleza de Dios tenemos. Un Dios que escucha la oración sincera y le manda la respuesta a su oración. Y le dice a aquel ángel:
manda a traer a Pedro, a Simón Pedro, que vive en la casa de un tal Simón Curtidor, en Jope, a las orillas del mar. Tráelo, él tiene un mensaje especial para ti. Y me encanta aquí Cornelio, porque inmediatamente hace caso, obedece al mandato divino. Sin más tiempo que perder, Cornelio se levanta y va hacia donde sus criados y un soldado, devotos también. Y aquí hay otra enseñanza. Porque la vida de Cornelio, de devoción, ya había impactado a su círculo de influencia. Ya había impactado a por lo menos 2 de sus siervos. Y bueno, y ahí hay más. Y hay más, porque el texto nos dice que hay más personas impactadas por su testimonio de devoción. Entonces dice que 2 de sus siervos y un soldado piadoso son llamados por él. Le cuenta la experiencia que tuvo con este encuentro con aquel ser celestial. Les cuenta a sus sirvientes y al soldado y los manda por Pedro. Vayan por el siervo de Dios. Tráiganlo porque tiene palabras de vida para nosotros. Y aquellos devotos siervos del centurión inmediatamente también, me los imagino, emocionados, preparan todo y salen en busca de Pedro. Y ahí van, camino de un día, caminando, dirigiéndose hacia su destino, con la emoción en sus entrañas. Mientras tanto, está pasando otra escena, allá en Jope, con Pedro, quien también estaba en ayunas y quería comer, pero mientras le preparaban su comida, Pedro sube a la azotea y se encuentra en comunión con Dios. Aquel Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Aquel intrépido Pedro, aquel que era impulsivo, aquel que cometía errores, que por su manera de ser tan impulsiva, caía, tropezaba. Pero me encanta Pedro porque no importando cuántas veces caía, Pedro volvía a levantarse y seguía. Y ahí estaba el intrépido Pedro otra vez en comunión con Dios, orando. Y al parecer, Pedro también tenía una inquietud en su ser. Y el Señor, que todo lo sabe y que todo lo puede y que está en todo lugar, también le regala un espectáculo impresionante a Pedro. Pero a él se tiene una visión de un lienzo que está agarrado de las 4 esquinas y que baja del cielo, y ese lienzo contenía animales de todo tipo. Todo tipo de animales tenía ese lienzo. Y bajaba aquel lienzo y escuchaba una voz, se oía una voz. Pedro oía una voz en aquella visión que decía: Pedro, mata y come. Y ahí le sale lo Simón a Pedro. Le dice al mandato divino: no, Señor, no voy a comer porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí jamás. No voy a comer. Y aquel lienzo se va otra vez al cielo y baja nuevamente. Y otra vez la voz: mata y come. No, Señor, dice Pedro, no voy a comer. Y una vez más sube el lienzo y baja el lienzo otra vez: mata y come. No, Señor, no voy a comer porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Y se queda perplejo Pedro pensando qué significaría aquella visión. ¿Qué significaría? ¿Por qué está así? ¿Por qué no entiendo? En eso, el Espíritu Santo le susurra al oído a Pedro y le dice: Pedro, han llegado hasta ti unos hombres que te van a llevar a casa del centurión.
para que les des el mensaje de salvación. Y me encanta Pedro, porque se encontraba él meditando, ¿qué será aquella visión? Orando, Señor, permíteme saber cuál es el significado de esta visión, ¿por qué así? Y cuando escucha el mandato divino, dice, voy. Baja inmediatamente al encuentro de aquellos hombres. Y aquí quiero hacer énfasis, empezar a hacer el énfasis en la enseñanza principal que quiero extraer ahora de este texto. Miren, hermanos, Pedro no dijo, no, Señor, permíteme ir después, porque ahorita me encuentro en consagración. Ahorita estoy estudiando un tema. Quiero comprender una visión. Necesito tiempo para consagrarme. Necesito tiempo para saber. Necesito tiempo para entender. Eso no dijo Pedro, sino que fue obediente al mandato divino. Sí, quería comprender aquello. Se quedó pensando qué será el significado de aquella visión, pero había un mandato del Señor. Y él fue. Y es que a veces, hermanos, nosotros queremos comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Y queremos estudiar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y nos consagramos, y estudiamos, y nos reconsagramos, y volvemos a estudiar, y nos recontraconsagramos, y ahí estamos estudiando. Y nos la pasamos en pura consagración, y consagración, y consagración. Y hay un mandato que hacer. El Señor nos ha dejado una misión principal para su iglesia, para su pueblo. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio. Así que Pedro, consciente de aquella misión que el Señor ha dejado a su iglesia, fue con aquellos hombres. Aquellos hombres que emocionados no sabían dónde estaba la casa, pero preguntando aquí y preguntando allá, porque el que quiere, puede, hermanos. El que quiere llegar, llega. El que quiere saber, aprende, pregunta, se informa. Y ahí están aquellos hombres interesados en el evangelio, preguntando aquí, preguntando allá y preguntando allá, hasta que llegan a donde Pedro y se encuentran. Se encuentran y Pedro inmediatamente los recibe, le preguntan cuál es, o le dice los hombres el propósito de su visita, y Pedro dice, ¿cómo no? Vamos a ir, es tarde, descansen, los hospeda y mañana nos vamos. Pedro inmediatamente habla a su equipo misionero. Va donde su equipo misionero, les cuenta, tenemos una misión, el Señor nos ha encomendado ir a predicar el evangelio, compartir el evangelio. Y ahí va un grupo de misioneros. Preciosos son los pies de los que llevan el evangelio al mundo. La importancia de las parejas misioneras también. La importancia de hacer un equipo misionero. Si tú tienes el deseo, busca con quién ir, hacer un equipo, una pareja misionera para ir y compartir el evangelio. Es mejor. Y ahí van. Salen al otro día aquellos preciosos pies dirigiéndose a Cesarea, a casa de Cornelio, quien para este entonces, y aquí hay otra enseñanza muy importante, hermanos. Me encanta Hechos 10, me encanta. Para este entonces, Cornelio, allá en Cesarea, sabía del banquete espiritual que se le avecinaba. Un banquete espiritual. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Se quedó con aquel banquete para él solo? No. Fue con sus allegados, fue con su círculo de influencia, fue y trajo al pavo. ¿Cómo, pastor? ¿Que al pavo también lo trajo? Trajo a los parientes, amigos, vecinos y otros. Pavo. Parientes, amigos, vecinos y otros.
Trajo su círculo de influencia. Y les dijo, vengan, hay un banquete espiritual que quiero compartir con ustedes. Y ya, qué enseñanza para nosotros es esta. Porque nosotros tenemos un banquete espiritual cada sábado, cada miércoles. Y tal parece que nos queremos quedar con el banquete para nosotros solos. Y nos lo queremos quedar para nosotros solos. No lo compartimos. Yo siempre cuento esta historia porque me ha impactado, me sigue impactando y cada vez que la cuento me impacta más. Quizás ya la compartí con ustedes. Cuando éramos niños, vivíamos allá en Reynosa, en una colonia a las afueras de la ciudad. Teníamos unos vecinitos, eran cuates, creo eran 2 cuatitos y 2 cuatitas, con mucha necesidad. Nosotros también teníamos nuestras necesidades, pero ellos tenían aún más necesidad. Y una vez a uno de los cuates, de los varoncitos, le compartimos un pan, le dimos un pan, y nosotros esperando a que aquel muchachito agarrara el pan y se lo devorara en ese instante. Emocionado vio cómo nosotros le estábamos dando la pieza de pan, y que la agarra, y adivinen qué hizo, aquel cercito, aquella personita con mucha necesidad. Adivinen qué hizo con el pan, lo agarró y salió corriendo. ¿A dónde creen que fue? Fue a compartir aquel pedazo de pan con sus seres queridos, con sus allegados. Impresionante lección de vida, me ha acompañado desde siempre. Y así debemos de ser nosotros, compartir el banquete espiritual que tenemos, la esperanza bienaventurada que tenemos en nuestro Señor Jesús. Compartirla y mantenerla siempre, siempre firme, siempre firme. Últimamente me han llegado noticias tristes de la hermandad, de conocidos, y más con esta pandemia, muchas noticias tristes. Últimamente se cierra más el círculo de personas que se enferman con esta enfermedad, con este terrible virus. Y hay que compartirles, hermanos, esa esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo Jesús. Esa esperanza de una vida donde ya no va a haber más llanto, dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni virus. El regreso de nuestro Señor está cerca, cerquititas, cada vez falta menos. Pronto viene nuestro Señor. Mantengamos firme esa esperanza y compartamos ese banquete espiritual. Y ahí va Cornelio reuniendo a sus allegados, Pedro y el equipo misionero a su encuentro. Y al otro día llegan a donde Cornelio, aquel equipo misionero. Y Cornelio, con el interés en su corazón, mira que va llegando y corre hacia él. Va hacia Pedro y llega y se postra a él. Y Pedro le dice, no, yo soy un hombre como tú. No adores a hombres. Adora solo a Dios. Dios es el único que podemos adorar, al único que le debemos adoración, a Dios únicamente, nadie más. Yo soy un hombre, dice Pedro, levántate, le aflora la revoltura que tenía ahí Cornelio entre el paganismo y el cristianismo, y ahí estaba batallando y no sabía qué hacer, pero con una mente abierta a aprender las verdades divinas, obedece, se levanta y lo pasa. Y le dice Pedro, bueno, pues ustedes saben, le sale también lo judío a Pedro, y dice, bueno, pues yo voy a entrar a su casa, pero ustedes saben qué abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Así es que díganme, ¿a qué vengo yo aquí? ¿Cuál es el propósito? Y Cornelio le cuenta la historia. Da su testimonio personal. Lo que le pasó a él con relación con Dios, se los dice a sus criados, que al escucharlo salen corriendo a buscar a Pedro. Y se lo dice a Pedro, que ahorita vamos a ver cuál es la reacción de Pedro. Se lo dice a Pedro, únicamente el testimonio personal.
No dice más. Lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Quién soy yo para con Dios y qué es Dios para conmigo? ¿Qué hizo conmigo? Y cosas maravillosas suceden. Si nosotros también, hermanos, compartamos el testimonio personal. La doctrina no la pueden rebatir. Cualquier otra información te pueden decir, bueno, es que yo pienso, yo opino, pero el testimonio personal nadie te lo puede rebatir. Es tu experiencia personal, única, verdadera con Dios. Por más sencilla que te parezca, no es sencilla. Dios hace milagros poderosos en la vida de las personas, transformaciones extraordinarias. Y ahí está Cornelio dando su testimonio personal. Le dice, fíjate que así me pasó. Yo estaba haciendo así, estaba orando, de repente vino aquella visión. Y me dijo, ves por Pedro, y pues te mandé traer. Y al escuchar aquello, es cuando Pedro contesta estas palabras. El texto que leímos al principio, Hechos 10, 1:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí está. La contestación a la pregunta que tenía Pedro del porqué de aquella visión de lienzo lleno de animales donde escuchaba una voz que decía mata y come. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a hacer eso si nunca he probado nada inmundo? Bueno, porque no se trataba de matar y comer literalmente, sino que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios acepta a todos. Ese era el significado verdadero de la visión. Y ahora yo me pregunto, hermano, ¿qué pasaría si Pedro se queda en la casa, en Jope, y se queda consagrándose y reconsagrándose y pensando y recontrapensando qué significaba aquella visión? Pues probablemente no hubiera pasado mucho, porque fue en la misión donde comprendió el mensaje divino. Fue cuando entró a aquella casa a dar un estudio bíblico, cuando entró en aquella casa, cuando se reunió con aquellas personas a compartir de Jesús, cuando comprendió el mensaje de Dios para él. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Porque si nosotros queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida, debemos de tener una vida espiritual completa. Estudio de la palabra, oración, pero también misión, también compartir el evangelio, que no esté incompleto, y así sabremos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es el mensaje de Dios para nuestra existencia, cómo quiere el Señor que vivamos, qué quiere el Señor que hagamos. Cuando tenemos una vida espiritual completa. Es muy importante, imprescindible, necesaria la consagración. Necesario el estudio de la palabra. Necesaria la oración. Pero igual de necesaria es la misión. Experiméntalo y verás las maravillas que el Señor hace contigo, para contigo. Vamos a concluir, hermanos. Siempre hay personas dispuestas a recibir el evangelio. Personas con hambre de las cosas espirituales y de la salvación. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Consagrados, sinceros, que buscan al Señor. Debemos orar y leer las escrituras, pero también debemos obedecerlas. Y un mandato es ir y predicar el evangelio. No solo para el beneficio de terceras personas. Se van a beneficiar y mucho con nuestra predicación, con nuestro compartir a Jesús.
pero nosotros seremos también beneficiados por nuestro propio bien y por nuestro desarrollo espiritual. Llevemos a cabo ese mandato. Haciendo esto, estaremos un pasito más cerca del cielo, de edificar o de desarrollar, mejor dicho, un carácter acorde al cielo, acorde al carácter necesario para vivir en un reino santo. Así seremos utilizados poderosamente por Dios y el Espíritu Santo estará obrando en nosotros para la expansión del reino del Señor aquí en la tierra. Acompáñenme, hermanos, a escuchar este himno. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Oramos. Nuestro amado Padre, nuestro Dios, gracias por permitirnos aprender de usted en su palabra. Gracias por las enseñanzas maravillosas que hay en ellas. Ayúdenos, mi Señor, a poder vivir nuestra vida espiritual completa, a orar, a estudiar y a compartir de usted, mi Señor. En sus manos nos ponemos. Padre, termine su obra en nuestra persona y le seguimos pidiendo por este
en esta situación de crisis sanitaria, de crisis financiera, de crisis social que nos está azotando. Nos ponemos en sus manos, le pedimos su misericordia, que obre en la vida de los contagiados, de los enfermos y de las personas que trabajan en el área de la salud, para que pronto, Padre, podamos salir de esta situación tan adversa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.